En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la Iglesia Ortodoxa conmemora hoy a la mujer cananea. Ustedes saben que dentro de las 31 dinastías faraónicas, hubo una de las dinastías que en Egipto se trasladó a Biblos, al norte de Beirut, unos 15 kilómetros del Líbano, en Asia. En el sur existían los dioses paganos, los que habían venido de Mesopotamia. En la segunda deportación a Babilonia. Bab significa puerta. Babilonia. Babilonia significa Elohim, que significa dioses. La puerta de los dioses, Babilonia. Hermanos, en la segunda deportación, en la deportación a Babilonia, que aparece en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, cuando regresan a Palestina, de vuelta de la deportación, porque en la Judea antigua vivieron 14 generaciones y en la deportación fueron 14 más. Cuando regresaron hasta el nacimiento de Jesús, hay 14 generaciones, en realidad son 42 nombres los que aparecen en el primer capítulo del Evangelio de San Mateo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que cuando regresan de la deportación, ya no regresan creyendo en el Dios del Antiguo Testamento. Regresan creyendo en dioses paganos. Y esta zona de Canaán, que es actualmente el sur del Líbano, las ciudades de Tiro y de Sidón, al sur de Beirut, territorio de Jericó. En esa zona, cuando regresaron y creían en los dioses paganos. Creían en un dios que se llamaba Asherah, un dios que se llamaba Il, que significa Dios. Hay un dios que se llamaba Elohim y uno que se llamaba Baal. Y en Baalbek, hacia la montaña, en la frontera con Siria, hay un templo de Júpiter. Y ahí se hacía la adoración de la prostitución sagrada. El dios Baal era el jefe de la prostitución sagrada. Y ellos esparcían en el suelo cenizas y nadie podía entrar al templo. ¿Cómo sabían quién había entrado al templo y lo había invadido después que esparcían las cenizas? Era porque tenían que entrar al templo descalzos, sin zapatos. Entonces el que entraba a la prostitución sagrada huía, salía, y al salir lo perseguían, y al otro día veían quién tenía las patas negras por debajo. Por eso que he conocido más de algunos como el patas negras, porque se mete a un lugar donde no le corresponde y siempre es sorprendido. Hermanos, esta mujer cananea que cree en esos dioses paganos sabe que Jesús puede hacer un milagro y le grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Pero por qué lo dice? Porque su hija está enferma y ella le pone un ejemplo. Y finalmente, la fe de ella, aunque no cree en el mismo Dios, pero Jesús no hace distinción porque este es un llamado a la fe. Si ella ha creído en este Señor carpintero que está de visita en esa zona, porque el Señor habitaba más en Nazaret, en Belén y Jerusalén. Hay más de 150 kilómetros de Jerusalén hasta Tiro y Sidón. Entonces, en esa zona no había la frontera que hay en estos días entre la Palestina ocupada y el Líbano, el sur del Líbano y el norte de Israel. Entonces,
Jesús recorre muchos kilómetros y la mujer se enfrenta a él. Jesús sabe que es una mujer pagana, pero la mujer expresa la fe. Y el Señor le dice: tu fe, de acuerdo a lo que has creído, va a acontecer. Hermanos, de acuerdo a nuestra fe, ¿acontece la voluntad de Dios o nuestra propia voluntad en nuestras vidas? Hermanos, nosotros entramos ya en la próxima semana a un periodo que se llama el Teriodio, que son 3 domingos antes del inicio de la Cuaresma. Y la Iglesia coloca estos evangelios para decirnos que si vamos a avanzar, si vamos a caminar con Jesús, debemos preguntarnos: ¿creemos en Él? ¿O creemos en nuestros propios dioses paganos? Después nos venimos a quejar y no entendemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces el Señor propone una vida al ser humano. El otro día discutía con una persona y me decía: porque la religión ortodoxa. Yo le dije: ¿qué religión ortodoxa? Me dijo: la Iglesia ortodoxa. Yo le dije: la Iglesia ortodoxa no es una religión, es un camino. La Iglesia ortodoxa no es una religión, es un camino. Y en este camino usted decide si quiere acompañar en este caminar a Cristo, o después se queja porque usted en su vida provocó sus propios dioses paganos y por consecuencia provocó sus propios diablos. Día significa 2, bolos espíritus, 2 espíritus en contra, que no se hallan, como el agua y el aceite. Son enemigos. ¿Y cuál es la idea? La idea es el engaño, la idea es la mentira. Y eso lleva a la pereza y a la flojera espiritual. Entonces, no nos esforzamos y creemos que con las cosas simples, Dios de puro amor se va a manifestar en nosotros. Nosotros tenemos que creer firmemente en Jesucristo. No están obligados. Vuelvo a decir 3 palabras: la palabra obligación, la palabra deber y la palabra responsabilidad. Nosotros no tenemos, y lo digo para todos, no tenemos el deber de venir a la iglesia, no tenemos la obligación de venir a la iglesia. Tenemos el derecho como cristianos de haber sido bautizados y que contamos con todos los derechos que la iglesia nos concede. Pero la iglesia concede esos derechos de acuerdo a la voluntad divina en nuestras vidas, no a lo que nosotros nos parezca que es bueno. Cuando rezamos a Dios, pedimos por los demás. Dios sabe de nuestras necesidades, sabe de nuestras angustias, sabe de nuestras miserias. Pero si nosotros hemos provocado nuestro propio infierno, no podemos quejarnos de Dios. La humanidad en los últimos 20 años ha crecido en adelantos tecnológicos y en descubrimiento más que los últimos 400 años. Ha sido una vorágine de avanzar y avanzar. En este momento vemos unas 40 personas en la iglesia, pero ahí hay más de 1000 semanalmente viendo esta transmisión. La palabra de Dios es esparcida. Tratamos de evangelizar, pero la iglesia pretende llevar este camino de salvación hacia las personas. Hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia y muchas veces pensamos en nuestras desgracias,
veamos qué hemos provocado para que esa propia desgracia acontezca. ¿Cuál ha sido el camino que no seguimos? ¿Cuál fue la voluntad que no hicimos? ¿Cuáles fueron los propios demonios que provocamos en nuestras vidas? El ser humano tiende generalmente a no creer y se va por el camino fácil. Y cuando se va por el camino fácil, no llega la bendición y se siente perdido. Pero Dios le muestra el camino, pero va por otro camino. Insiste en desviarse, insiste en provocarse otras cosas, pero cuando llega el momento de creer, no entiende por qué su fe está como niño en pañales y por qué no consigue tener una madurez de diferenciar realmente qué es lo que le conviene para su salvación. Mira, en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 22, en el versículo 22, Balaam se monta en una burra, pero él quería ir a un lugar y la burra lo desviaba a otro y él golpeaba a la burra y seguía, y la burra lo quería prevenir de un peligro, pero él quería avanzar por el otro camino y Balaam le negaba a la burra hasta que la burra en un momento para y se da vuelta y le dice: Balaam, que tenga yo la burra que hablarte, no es ese el camino que el Señor quiere que vayas, es este otro. Es decir, el ser humano llega a ser tan inepto con su propia alma que hasta una burra tiene que hablarle, hasta una burra tiene que decirle: hermano, ese no es el camino es este otro. Pero yo lo sé, pero que me provoca y me tienta más esto, es más fácil, es más tentador, es más, sí que me alejo de Dios, pero me gusta. Y como el Señor dice, el camino de la salvación es un camino estrecho y penoso. Por eso que San Juan Damasceno escribe en el oficio fúnebre que la Iglesia reza desde el año 841: todos los que habéis andado por el camino estrecho y penoso y me habéis seguido con fe, venid a gozar de las recompensas y de la corona celestial que os he preparado. A todos nos espera la corona celestial si nosotros hemos decidido nuestra vida caminar con el Señor. La Iglesia nos llama a creer en lo que no vemos, a creer en lo que no dimensionamos, a creer en la angustia, a creer en el problema, a creer en la dificultad, que el Señor está ahí con nosotros siempre, porque Él lo prometió. Y esa promesa es que el Señor nos mira siempre como hijos y nos ayuda a que nosotros queramos seguir en este camino. Nada acontece sin el permiso del Señor. Nada acontece si Dios no lo permite en este mundo. Y lo que acontezca en nuestras vidas no solamente es propio de nuestras debilidades y tentaciones, de los propios demonios que nos provocamos, sino que también el Señor nos quiere mostrar hasta qué punto nosotros, en nuestra debilidad, somos capaces de continuar este camino con Él. Hermanos, la Iglesia hoy nos llama a tener fe, porque vienen los próximos 3 domingos, que son evangelios muy lindos, donde la Iglesia nos convida como una madre didacta a recapacitar en nuestra vida en este mundo. Hermanos, estamos rodeados de tentaciones, de vanidad y de muchas cosas que no nos permiten avanzar. Pero nosotros sabemos que el Señor está con nosotros y nos bendice, a pesar de muchas cosas que pueden estar en nuestra vida haciéndonos sufrir. La Iglesia es un hospital espiritual. Todos estamos enfermos, todos necesitamos de la gracia divina, todos necesitamos que el Señor nos bendiga, pero también depende de usted, de la fe que ponga en las cosas. No se deje llevar por el camino simple. Viene la gran Cuaresma, viene el ayuno. Los discípulos le preguntan al Señor: ¿por qué nosotros no pudimos sacar estos demonios? Y el Señor les dice: porque esta clase de demonios
solo sale con ayuno y oración. Y si no hacemos ese esfuerzo de ayunar y orar, entonces no pidas que el Señor se manifieste sobre un alma que no quiere, sobre un corazón que no se abre, sobre un espíritu que no está dispuesto a recibir a Cristo. Somos nosotros los que debemos creer en ese Dios amoroso. El Señor no es un Dios castigador. Nosotros castigamos nuestras propias vidas. El Señor no quiere que creamos en Él y que nuestro cristianismo se transforme en alegría y en felicidad en este mundo. Que el Señor lo bendiga.